su amor, unida a Jesús, intercede por favor. Abogada de la humanidad, forjadora de la santidad, arca de la alianza, oh puerta del cielo, abogada de la humanidad, forjadora de la santidad, arca de la alianza, oh puerta del cielo. María, 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 oh plena virtud, fuente de bondad, a través de ti misericordia conocí. Hoy perdóname, cuando infiel te fui. Hoy perdóname por tantas faltas que yo cometí. Abogada de la humanidad, forjadora de la santidad, arca de la alianza, oh puerta del cielo, abogada de la humanidad, forjadora de la santidad, arca de la alianza, oh puerta del cielo. María, María. No temas, no estoy aquí yo, que soy tu madre. El tercer día de preparación al reinado de Jesucristo, en esta primera etapa, vaciarse del espíritu del mundo contrario a Jesucristo. Renunciar a todo cuanto se opone a Jesucristo, dentro y fuera de uno mismo, a fin de que Él tome posesión de nosotros por medio del Espíritu. La carrera por el dinero, la sed de placer y del poder no han disminuido. Se oye hablar de falsas facturas, de corrupción generalizada a todos los niveles. Y la sabiduría divina viene a fustigar la triple sabiduría del mundo. Ante la obsesión por el dinero, Jesús elige la pobreza. En oposición a la sed desenfrenada de placer, Jesús vuelve su mirada sobre la cruz. Y contrariando la carrera por los primeros puestos, Jesús elige el último lugar. Escuchemos la palabra de Dios, la palabra del Señor, en Mateo 16, 23. Pero Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Apártate de mí, Satanás, pues me pones en peligro de caer. Tú ves las cosas como la ven los hombres y no como la ve Dios». Montfort, en una de sus obras, El amor a la sabiduría eterna, nos dice: «Nunca ha estado el mundo tan corrompido como hoy, porque nunca ha sido tan sagaz, prudente y astuto a su manera. Utiliza tan hábilmente la verdad para inspirar el engaño, la virtud para autorizar el pecado, las máximas de Jesucristo para justificar las suyas». Reflexionemos un poco en este día sobre la sabiduría mundana. Montfort presenta la sabiduría mundana, presenta las características de esta sabiduría mundana, las tres características de esta sabiduría mundana.
La primera, el conformismo, como todo el mundo. ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Dice Montfort, en El amor a la sabiduría eterna, ese librito tan precioso, esta sabiduría mundana es una perfecta armonía con las máximas y modas del mundo. Para ser bien visto, para no ser marginado, hay que actuar como todo el mundo. Hay que someterse a las modas que pasan. Hay que leer tal libro, hay que ver tal película, tal programa de televisión, etc. Se trata de una verdadera obediencia que va hasta la esclavitud, con el deseo de ser bien visto, de ser aprobados por la mayoría. Es casi una sumisión total y ciega, no a Cristo y a su Evangelio, que sería liberador, sino al mundo y a sus leyes que nos hacen esclavos. La segunda característica, Satán se viste de ángel de luz, como dice 2 Corintios 11:14. La sabiduría del mundo recurre a las apariencias para hacerlas parecidas al Evangelio. Dice Montfort en El amor a la sabiduría eterna, es una búsqueda solapada de los propios caprichos e intereses, pero no de un modo patente y provocador, con algún pecado escandaloso, sino de manera habilidosa, astuta y engañosa. De lo contrario, no sería sabiduría, ni siquiera según el mundo, sino libertinaje. El arte de fingir y de engañar, tomemos algunos ejemplos. Se pueden utilizar la palabra de Jesús, yo no he venido al mundo a traer la paz, sino la guerra, para justificar toda suerte de violencias. Bajo el pretexto de estar en el mundo, como nos lo pide Jesús, en contacto con los hombres y la vida, se termina por ser totalmente del mundo. Uno justifica el rechazo del ayuno diciendo que es bueno apreciar las cosas buenas. Si tú rechazas un trago, no eres un hombre. Si ayunas, si refrenas tu agresividad, si bendices a los que te persiguen, eres un masoquista. La tercera característica de la sabiduría mundana es la verdad a medias. Consiste en querer jugar sobre las dos canchas, es decir, dejarse guiar a la vez por las dos sabidurías, por la sabiduría del mundo y por la sabiduría del Evangelio. Y sabemos que ambas sabidurías son irreconciliables. La del mundo y la de Jesús son irreconciliables. No se puede servir a dos señores al mismo tiempo, a Dios y al dinero. No es midiendo ni calculando como se sigue a Jesús crucificado. Por eso, frente al conformismo, se nos llama a la ruptura. Dice Romanos 12:2, no vivan ya según los criterios del mundo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. La sutileza, de la cual hablábamos hace un momento, nos llama al discernimiento, porque Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. La verdad a medias nos llama al radicalismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La sabiduría mundana tiene 7 motivaciones y 7 virtudes, entre comillas. Este mundo corrupto es verdaderamente un antievangelio, un evangelio al revés, opuesto al evangelio de Jesús. La sabiduría de este mundo
tiene sus motivaciones sobre las que se apoya para tener una vida tranquila. El amor propio, el qué dirán, la costumbre, el interés, la buena comida, las maneras solemnes, la ocurrencia, la gracia, el chiste. Cualidades muchas veces superficiales que pueden tomar el lugar de las virtudes, que son mucho más importantes, como el amor, el servicio, la humildad. Los 10 mandamientos o el decálogo mundano, hace falta estar al día, a la moda. No hace falta ser fanático, no hay que exagerar. El buen Dios no pide tanto. Hace falta triunfar en la vida, aprovechar la vida. La vida es una sola, así que hay que aprovecharla, hay que divertirse, relajarse, no ser quedado. Estos eslóganes y otros son opuestos a la sabiduría de Dios. Los 3 pilares, los 3 fundamentos sobre los que se asienta esta sabiduría mundana, lo menciona Santiago en su carta. Santiago capítulo 3, versículo 15, dice que la falsa sabiduría del mundo es terrestre, animal y diabólica. Y San Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 16, precisa que nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Veamos estas 3 sabidurías. La sabiduría terrestre, es decir, el amor a los bienes de esta tierra, el Dios dinero, el becerro de oro que todos adoran, neoliberalismo, economía de libre mercado. La sabiduría carnal, que es el amor al placer, el amor desmedido al placer. No es el placer en sí mismo lo que el padre de Montfort condena, ya que él habla de los sólidos placeres de la sabiduría, sino la obsesión desenfrenada por el placer al alcohol, a la droga, al sexo desenfrenado. Y finalmente, la sabiduría diabólica, que es el amor a la estima, a los honores. Lo que el padre de Montfort condena no es la búsqueda de cierta estima y alabanza, sino de no trabajar ni actuar más que para esta gloria, y no buscar la gloria que viene de Dios. Dice el evangelista Juan, capítulo 12, versículo 43, prefirieron recibir la honra que dan los hombres a recibir la honra que da Dios. Terminemos con una oración. Ven, Señor Jesús, con tu espíritu. Ven, Señor Jesús, con tu poder. Ven, Señor Jesús, con tu ternura. Ven, Señor Jesús. Háblame, Señor, con tu espíritu. Háblame, Señor, con tu poder. Háblame, Señor, con tu ternura. Háblame, Señor. Queridos hermanos y hermanas,
Continuamos esta preparación al reinado de Jesucristo. Vamos a entrar a esta segunda etapa. Una vez que nos hemos vaciado del Espíritu del mundo, vamos a llenarnos del Espíritu de Jesucristo por medio de María. Y esta segunda etapa va a estar dividida en 3 semanas. La primera semana será el conocimiento de sí mismo. Después vendrá el conocimiento de la Santísima Virgen y por último el conocimiento de Jesucristo. Conocerse a sí mismo, conocer sus pecados, sus heridas, haciéndolo todo en espíritu de humildad, dice San Luis María Griñón de Montfort. Conocerse a sí mismo es el inicio de la sabiduría. Si nosotros queremos reorientar nuestra vida, debemos saber quiénes somos y dónde estamos. Debemos conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Tenemos que admitir que no podemos salvarnos, curarnos a nosotros mismos. Eso es algo superior a nuestras fuerzas. Cuando nos reconocemos débiles, pecadores, vamos a ser menos tentados a juzgar a los demás. Comprenderemos mejor que lo que tenemos nos ha sido dado por Dios. Se lo debemos a Cristo, al Espíritu Santo. Admitiremos nuestra debilidad y pediremos perdón con simplicidad y espíritu filial. Este conocimiento de sí mismo vamos a hacerlo a la luz del amor de Dios. No es fácil llegar a un juicio lúcido sobre sí mismo. No es fácil un sinceramiento en nuestra vida. No es fácil, por consecuencia, ser humilde. Requiere esfuerzo y toma de conciencia, lo cual es un don de la gracia que hay que pedir. Empecemos por la palabra de Dios. Dice la primera Tesalonicenses 5:23. Todo lo que es suyo, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprochablemente para la venida del Señor. San Irineo decía: cada hombre, quien quiera que fuese, confesará que nosotros somos un cuerpo creado de la tierra y un alma que recibe de Dios su espíritu. La composición y la unión de estos 3 elementos constituyen el hombre perfecto. Y San Luis María Griñón de Montfort, en una obrita a los amigos de la cruz, dice: hay que distinguir 3 clases de amores: el amor sensible, el amor racional, el amor fiel y supremo. Dicho de otro modo, el amor de la parte inferior, que es la carne, el amor de la parte superior, que es la razón, el amor de la parte suprema o cima del alma, que es el entendimiento iluminado por la fe. Veamos algunas pistas de reflexión que nos pueden ayudar al conocimiento de sí mismo. La primera pregunta que nos haríamos es: ¿quién eres tú? ¿Qué es el hombre? Hay 3 miradas sobre el hombre. Hay 3 maneras de mirar al hombre. La primera dice: el hombre es bueno e inocente. Es la visión de la nueva era, esa nueva o pseudo espiritualidad que ha surgido para responder al deseo de trascendencia del hombre de hoy. Esta visión de la nueva era que dice que el hombre es bueno e inocente, no solamente es una visión utópica y real del hombre, sino errónea, que va a crear una gran frustración. Porque en el fondo del corazón del hombre, no solamente encontramos, como dice la nueva era, paz, amor, luz, quietud, unidad, creatividad, bondad,
sino también malas intenciones, inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, lujuria, orgullo y falta de sentido moral. La otra visión es que el hombre es esencialmente malo. Es la visión pesimista del protestantismo. El hombre, dice el protestantismo, es incapaz de hacer el bien, es incapaz de libertad. El pecado original nos ha dañado de tal manera, ha dañado la perfección original, ha alterado esa bondad fundamental que llamamos naturaleza, que ya no somos capaces de hacer nada bueno, no somos capaces de tener libertad. Y la visión cristiana, católica, es que el hombre es bueno, pero está herido. Esta es una visión ni optimista como la de la nueva era, ni pesimista como la visión protestante, sino realista, una visión llena, plena de esperanza. Es verdad que el hombre es fundamentalmente bueno, es una maravilla de Dios, y vio Dios que todo era muy bueno, pero es débil. Por otro lado, el hombre tiene una estructura tridimensional. Es un cuerpo, es decir, una envoltura que se ve, es el barro del cual fuimos creados, es el polvo extremadamente pobre, pero llamado a ser glorificado. Dios lo sacará del polvo para cubrirlo de gloria, transfigurarlo. También es un alma, lo que las ciencias humanas llaman psique, que es lo mismo. El alma es donde está la psicología de la persona, la afectividad, las emociones, el razonamiento, la reflexión, el lenguaje, todo su cerebro emocional y racional. Y es un espíritu, es decir, tiene una parte profunda, una parte que está más allá de su psicología. Santa Teresa decía que es la punta fina del alma, más profunda que las emociones, más profundo que el razonamiento. Somos por eso templo de Dios. El espíritu, la dimensión espiritual de la persona, las profundidades de la persona, es el lugar de Dios, es el lugar del encuentro con Dios, de la comunicación con Dios. Jesús decía, entra en tu habitación y cierra la puerta de los sentidos y habla allí con tu Padre en lo secreto. Lo mismo que la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra en las profundidades del alma y del espíritu, en las zonas más profundas del ser. A nivel del cuerpo está el comportamiento, a nivel del alma está la imaginación, las emociones, la creatividad, a nivel del espíritu está la sabiduría. Y la enfermedad puede tocar estas diversas esferas. La enfermedad física es causada por un accidente, una dieta inadecuada, etc. Sin embargo, sabemos que también la enfermedad física podría ser la manifestación de lo que ocurre en la psicología humana. Hoy se habla de las enfermedades psicosomáticas, que son el 75% de enfermedades. Son dolencias orgánicas o físicas, pero que están causadas principalmente por estados emocionales no sanos. Sobre todo la afectividad dañada, no se verbaliza, es el cuerpo que habla con una enfermedad física. Por eso es que tenemos que tener nuestras emociones sanas para estar sanos también físicamente. La enfermedad emocional o psíquica es causada por el rechazo, por la falta de amor, por el fallo, el fracaso en las relaciones humanas. Y la enfermedad espiritual, que es causada por el pecado
o desorden espiritual es causada cuando se rechaza el amor, la amistad de Dios o de sus planes de salvación. La mente humana también ha sido comparada a un témpano de hielo, con una cúspide visible en la superficie del océano, mientras su enorme masa está sumergida en el mar. La cúspide representa el consciente y constituye solo una parte de nuestras capacidades mentales, mientras la masa sumergida del témpano representa el inconsciente y comprende la mayor parte de nuestra actividad mental. Y el inconsciente es como un subterráneo, como el subterráneo de una casa, es una cueva inmensa, repleta de colores oscuros y en gran parte inexplorados. Allí se encuentra, allí se almacena todo lo que hemos vivido, de bueno o de malo, de agradable o desagradable. Allí están enterradas las experiencias positivas o traumáticas, los recuerdos dolorosos, las heridas de la vida. Freud hablaba del conflicto entre el eros, el instinto de vida, y el tánatos, el instinto de muerte. Es decir, entre el amor carnal, sensible, afectivo, y las fuerzas autodestructivas del hombre. Platón decía que el conflicto estaba entre el cuerpo y el alma, prisionera del primero, y de la cual hay que liberarse. Para nosotros, el conflicto está más bien a nivel espiritual, entre el hombre viejo y el hombre nuevo, entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios, entre la santidad de Dios y el pecado. Es muy importante saber dónde está el conflicto para no equivocarse de combate. La tradición espiritual de la Iglesia nos transmite la enseñanza de Cristo, donde se nos dice que hay que morir a sí mismo. Mateo 16, 25. ¿Qué significa esta muerte? ¿Qué es lo que debe morir en el hombre? Es que los cristianos tienen que renunciar a todo lo que constituye la vida y que la hace agradable, la alegría, la fiesta, los placeres legítimos y buenos. Jesús también nos habla de un triple amor. Lucas 10:27. El amor a Dios, el amor a sí mismo y el amor al prójimo. Si nosotros pretendiéramos amar a Dios sin amar a los demás, eso sería beatería. Si pretendiéramos amar a los demás sin amar a Dios, conociéndole, sería una falta de lógica del espíritu. Amarse a sí mismo sin amar a los demás da lugar a un mundo inhabitable, un mundo en que la violencia acaba estrangulando a los que sobrevivan. Amar a los demás sin amarse a uno mismo con un amor sano es una enfermedad que puede llevar al alcohol, a la droga. La felicidad depende del equilibrio de estos tres amores. Pero al mismo tiempo, Jesús también nos pide la abnegación, el morir a sí mismo. Es un valor evangélico, incuestionable, como lo es el amor a sí mismo. ¿Es que ambos valores son opuestos? No. Hay solo una oposición aparente. Tenemos que saberlo sintonizar entre sí. Solo una lectura apresurada del Evangelio nos induciría a pensar que lo más importante para un cristiano comprometido es entregarse, sacrificarse, dar la vida por los demás, sin pensar en sí mismo, casi despreciándose. Los cristianos que no acaban de aceptarse, de amarse, de valorarse, que se malquieren, que se desestiman, no solo experimentan sentimientos de inferioridad, sino que albergan una depresión latente, que puede aflorar con virulencia, con ocasión de un fracaso pastoral, de un fallo personal, de una frustración, de una crítica dura. Buena parte de los problemas espirituales de oración, de fe, tienen un aspecto psicológico. La falta de una suficiente autoestima, de un sano amor a sí mismo, y eso repercute en el progreso espiritual.
Nos podemos preguntar por qué ciertos cristianos tienen una pobre imagen de sí mismos. Yo creo que una de las razones es que no acaban de creer que poseen una dignidad y una valía, ya que son creados a imagen y semejanza de Dios, que son partícipes de la naturaleza divina, redimidos y salvados por Jesucristo, hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, llamados a construir el reino, llamados a contemplar a Dios cara a cara. Y por el contrario, tienden a creer más bien que están marcados por el pecado original, que son pozos de maldad, merecedores de castigos eternos, y que a los ojos de Dios, como decían los amigos de Job, son lombrices y gusanos. Estas personas son víctimas de una concepción de Dios, de una imagen falseada de Dios, y por lo tanto su relación con Él también es falsa. Es la imagen deshumanizante de un Dios sádico, de un Dios policía, juez, verdugo, tirano implacable que hace sufrir a sus hijos. Por otro lado, todos los psicoterapeutas humanistas y cristianos coinciden en la importancia fundamental para el crecimiento personal y espiritual de un ser humano, de la amorosa aceptación de nuestro yo, del sano amor a sí mismo, de la autoestima bien entendida. Es imposible la salud psicológica y espiritual, a no ser que lo fundamental de la persona sea aceptado, amado y respetado por otros y por ella misma. San Agustín habla del recto amor de sí mismo y del torcido amor a sí mismo. El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica hablando del suicidio. Dice que el suicidio es contrario al justo amor a sí mismo, el número 2281. La calidad de mi amor a los demás depende en gran medida de la calidad del amor a mí mismo. Si no me amo a mí mismo rectamente, mi amor al prójimo fácilmente degenera en manipulación. Entonces, pues, no hay contradicción entre la abnegación, entre el morir a sí mismo y el amor a sí mismo. La abnegación a la que nos exhorta el Evangelio es en función del reino de amor, de justicia, de paz, de solidaridad que Jesucristo proclamó e inauguró. La abnegación cristiana no se puede referir a la persona humana en sí misma, que es preciosa a los ojos del Padre, sino que se refiere a aquellas actitudes y comportamientos egoístas, egocéntricos, insolidarios, que nos impiden entrar en el reino de Dios. Lo que hay que negar es nuestro falso yo, el yo egocéntrico, aislado, el yo que se considera como el centro del mundo, con derecho a hacer y deshacer a su antojo, sin importarle un comino el bienestar de los demás, pensando solo en sí. Vamos ahora, hermanos, a hacer una oración muy sencilla. En esta parte de nuestra preparación a la consagración, el conocimiento de sí mismo se lo vamos a pedir al Señor, repitiendo como una jaculatoria, una y muchas veces: Señor, que te conozca y me conozca. Repítelo así al ritmo de la respiración. Señor, que te conozca y me conozca.